Buenos días a todos y a todas. Hola de nuevo, Adelina Hinarejos, de Rubiño Abogados, y Esther Ramallo, intérprete en lengua de signos. Bien, pese a la época estival en la que estamos, como veis, Esther está de vacaciones, mantenemos el compromiso que os dijimos en su momento de seguiros informando ante las novedades importantes que se vayan produciendo en esta nueva normalidad. Insisto, estamos con vosotros, seguimos asesorándoos a nivel particular y entendemos que hoy es merecedor las nuevas medidas que se han acordado de un vídeo explicativo para todos. Empezamos comentándoos que el pasado día 14 de agosto el Ministerio de Sanidad junto con las comunidades autónomas acordaron por unanimidad actuaciones coordinadas para controlar la transmisión del COVID-19. Estamos en la nueva normalidad, pero si bien es cierto, como todos sabéis, se están produciendo brotes del COVID-19 y, por lo tanto, se ha hecho necesaria la intervención del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas. Lo que pretenden estas medidas es un control de la transmisión en los ámbitos de actuación en los que hay más brotes epidemiológicos para evitar el impacto y el riesgo de estos brotes. Se trata de 11 medidas de control en 6 ámbitos diferentes, con 3 recomendaciones y alguna indicación de observancia de los aspectos incluidos en el plan de respuesta temprana en el escenario del control de la pandemia del COVID-19. Insistimos, por tanto, que esto se debe, dentro de la nueva normalidad, a los brotes que se están produciendo del COVID-19. Tenéis que saber que una vez aprobada esta recomendación por parte del Ministerio de Sanidad junto con las comunidades autónomas de estas actuaciones, cada comunidad autónoma escalonadamente ha ido incorporando a su normativa positiva a través de publicación en el BOJA, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad de Madrid y de distintas comunidades autónomas, estas medidas, con algunas pinceladas de distinción, porque digamos que el acuerdo es un marco que tiene unas medidas concretas, pero luego es verdad que, y haré alguna puntualización, que cada comunidad autónoma entra a un detalle y a comentar o a regular un aspecto distinto o una pequeña margen de diferencia. Así, por ejemplo, el acuerdo se hizo el día 14 de agosto, Andalucía lo incorporó a su normativa mediante la publicación en el BOJA el 16 de agosto, Cataluña el 18 de agosto, Madrid el 19 de agosto e incluso hay algunas comunidades autónomas que todavía no lo han publicado. Bien, como medidas importantes a destacar, vamos a empezar con el grupo de la ciudadanía. Se exige o se recomienda a los ciudadanos a realizar las actividades necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la pandemia, así como la propia exposición a dichos riesgos. Esta obligación también de cautela y protección se exige a todos los titulares de cualquier actividad económica o de cualquier actividad. En cuanto a los grupos que se han comentado de personas, es una recomendación. Lo que se dice es que se recomienda a la ciudadanía la limitación de encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable a grupos de máximo 10 personas. Por tanto, insistimos, es una recomendación. Si hay 11 personas, no nos van a sancionar, pero se recomienda que se intenten reducir a 10 personas. Bien, en cuanto a la distancia interpersonal, se mantiene la distancia interpersonal que se habló en su momento de 1,5 metros, la obligación de uso de mascarillas, etcétera, etcétera. Y se añade una nueva regulación que aquí sí que es una obligación y que se ha ido incorporando en todas las comunidades autónomas, y es que no se podrá fumar en la vía pública o espacios al aire libre cuando no se pueda respetar, en este caso, la distancia mínima interpersonal se amplía a 2 metros. Incluyéndose no solo el tabaco, sino la inhalación de pipas, de agua, cachimbas o asimilados, cigarrillos electrónicos o vapeo. Por lo tanto, lo que se pretende evitar es que a la hora de fumar, como quiera que nos tenemos que quitar la mascarilla, debemos respetar 2 metros de distancia con cualquiera de las personas con las que nos encontremos. Si no, no podremos fumar, aunque sea en espacio al aire libre y público. También hace unas regulaciones, unas recomendaciones y obligaciones también en este caso
respecto al control de actividades. En general, se establece que como quiera que los mayores brotes se entienden producidos por contacto de grupos de personas en sectores de ocio, se establece una limitación para la restauración. En este caso, se obliga a los restaurantes, bares, etcétera, etcétera, se obliga a mantener la apertura, pero un cierre a la 1 de la madrugada, tanto de terrazas como de interior, y no se permite la entrada de nuevos clientes a partir de las 12 de la noche. Se mantienen el resto de medidas y recordaros, por ejemplo, que la distancia interpersonal debe ser de 1,5 metros entre grupos o agrupaciones de mesas, que aquí sí que obliga que estas agrupaciones de mesas tengan como máximo 10 personas. Por lo tanto, es importante. Como curiosidad, por ejemplo, en Andalucía se permite la apertura del 100% de las terrazas. En la Comunidad Autónoma de Madrid se reduce al 75 o 60 en función de si tienen espectáculo público de musical o no. Por lo tanto, tendremos que ir a nuestra comunidad autónoma para saber exactamente cuál es el aforo permitido en el caso de la restauración, de las actividades de restauración. En cuanto al consumo dentro de los locales de restauración, se limita, por ejemplo, en Andalucía al 75% en su interior, ya sea en barra o en mesa, e insistimos manteniendo una distancia en barra de grupos de personas máximo, aquí sí que es obligatorio, de 10 personas, y 1,5 metros entre estos grupos. No se permite la apertura de locales como discotecas, karaokes, bares musicales, etcétera, etcétera. Y aquí sí que también hay pequeñas distinciones. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana y en Madrid sí que hace una relación de qué actividades son, pues discotecas, bares musicales, karaokes, etcétera, etcétera. Y en Andalucía, por ejemplo, dice que no se podrán abrir aquellos locales en los que tienen una actividad dada de alta de exclusivamente consumo de bebidas. Por lo tanto, se asimila, por tanto, a discotecas, bares musicales, etcétera, karaokes, etcétera, etcétera. Pero nos podríamos encontrar que un local en concreto, pues por la tarde esté ofreciendo pues meriendas, helados, etcétera, etcétera, y un poco más tarde solo se dedique a la venta de bebidas. En este caso sí podría abrir, porque si su licencia es más que el consumo de bebidas, por lo tanto se le permite su apertura. Recordemos en este caso, en general, aquellos que pueden abrir hasta la 1 de la madrugada. Por lo tanto, cierre obligatorio tanto en terrazas como en interiores a la 1 de la madrugada, inadmisión de nuevos clientes a partir de las 12. También tenemos que destacar que se establece de forma activa la recomendación y la obligación también de realizar PCRs, por ejemplo, en sectores sanitarios en los que, depende de la comunidad autónoma, se habla de que el PCR se haga cada 15 días a todos los profesionales que tengan que ver con el sector sanitario e incluso con residencias de personas mayores. También se establece, por ejemplo, que en caso de trabajadores que regresen de permisos y vacaciones, así como nuevos trabajadores que se incorporan al centro, se les obligará a realizar PCR del COVID-19 para comprobar resultado negativo con 72 horas de antelación como máximo, etcétera, etcétera. Respecto de los centros residenciales de personas mayores, también se ha limitado el acceso de terceras personas o visitantes de los mayores. En este caso, normalmente se está regulando una persona, 1 hora, salvo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades en las que dice que sea un anciano que está terminal, etcétera, etcétera, en los que se amplía la posibilidad de visitas por parte de sus seres queridos. Pero en general se está estableciendo límite y restricciones tanto de la salida de los residentes fuera de la residencia como el acceso de terceros visitantes a 1 hora, 1 persona. Insisto, cada comunidad autónoma lo perfila con algún detalle y, por lo tanto, depende de la comunidad autónoma en la que seáis, pues nos podéis consultar la concreta regulación que se ha realizado.
Respecto a eventos multitudinarios, también se establece la restricción y la obligación de una evaluación previa cuando se realicen eventos multitudinarios. En este caso, por ejemplo, la Comunidad Valenciana entiende que son eventos multitudinarios aquellos que agrupan a 400 personas, en Madrid a 600, en Andalucía no se dice nada, no se concreta cuál es el número, pero en general la regulación que se establece en común por parte del acuerdo que se ha hecho con el Ministerio de Sanidad es que se deberá realizar por las autoridades competentes de cada comunidad autónoma una evaluación del riesgo, intentando mantener el distanciamiento y la medida de seguridad interpersonal de 1,5 metros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, insistimos, algunas son obligaciones, son limitaciones, especialmente en los sectores de restauración, otras son recomendaciones, como por ejemplo cuando hablábamos del grupo de personas que se pueden reunir con un máximo de 10 personas fuera del grupo de convivencia, y limitaciones, por ejemplo, al consumo de tabaco en espacios públicos. También queremos hacer una especial mención por el tema de que muchos de nuestros clientes y por la actividad deportiva que se realiza son boxes. Recordaros que respecto de la actividad deportiva no estamos hablando de una actividad grupal. Estamos hablando que debe de realizarse de forma individual, manteniendo las distancias. Por tanto, podemos agrupar o realizar a la vez, no de forma grupal, sino de forma individual, manteniendo la distancia interpersonal, sin el contacto entre los deportistas, con las debidas medidas de higiene, etcétera, etcétera, en más de 10. Entendemos que aquí no se aplica esta, además, recomendación, que no es una obligación, insisto, incluso fuera de las actividades deportivas. Se está hablando de recomendación. Se recomienda a la ciudadanía máximo grupos de 10 personas. Sí que es obligatorio el grupo de 10 personas en la restauración, por ejemplo, porque ahí sí que nos dice que tiene que haber grupos de mesas de máximo 10 personas. Aquí sí que es una obligación, pero fuera, en casa, en actividades deportivas, etcétera, es posible más de 10 personas. Aunque, lógicamente, apelamos a que se intente mantener este grupo, esta limitación a 10 personas para que todos podamos colaborar con la paralización o evitar, en todo caso, brotes epidémicos de COVID-19. Pues bien, esta es toda la información novedosa que tenemos. Insistimos, pese a la época estival, estamos aquí con vosotros. Pretendemos informaros de aquellas novedades importantes a nivel general. Y a nivel particular, ya sabéis, podéis poneros en contacto con nosotros y estamos a vuestra disposición. Un fuerte abrazo, mucho ánimo y, por favor, intentar mantener las medidas de seguridad y evitemos todos la propagación del COVID-19. Un abrazo.